Bienvenidos, Laura y Gerardo. Ya pueden encender sus cámaras y micrófonos y arrancamos. Hola Matías, ¿cómo te va? Hola Matías, ¿Cómo estás, gracias. Laura? Bien, bárbaro, bien, muy bien, un placer estar Gracias acá. igualmente. Gracias también, Jerry, por sumarse. Bueno, les agradezco en primer lugar en nombre de toda la organización de EFI Week, de esta Expo EFI virtual que estamos haciendo desde el año pasado, que hayan aceptado la invitación. La idea del día de hoy de este panel es presentar un libro que salió recientemente, lo tengo acá para mostrárselos, La economía de Perón. Gerardo y Laura son dos de los 4 editores del libro. La idea es escucharlos primeros a ustedes, que nos comenten un poco sobre el libro. A mí particularmente me pareció un libro muy interesante, fue mi lectura de este verano, y son de esos libros profundos que cuando uno los termina de leer los deja a mano para seguir repasando algunas cosas, porque tiene mucha evidencia, muchos datos. Una de las cosas que más me gustó es la forma en que está escrito, que a diferencia de otros libros de historia económica, más que una trayectoria cronológica, está dividido por temas, y eso permite, desde mi punto de vista, profundizar mucho más en cada uno. Tiene como 4 ejes estructurantes, que son el contexto internacional, la macro del gobierno de Perón, el mercado laboral y el sistema previsional, y después la política sectorial, escrito por más de 15 autores. Así que bueno, los dejo a ustedes, y yo voy a ir recibiendo las preguntas que puedan ir llegando para hacérselas al final. Bueno, Laura, ¿querés empezar vos? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, nada, primero, de nuevo quiero agradecer la invitación, que está excelente. Y como esto es un espacio literario, lo vamos a hacer un poco más charlado, o sea, no tanto números, sino más bien darles una idea del libro y motivarlos, por supuesto, a la lectura del libro, ¿sí? Y como decías, Matías, creo que el libro es un intento, creo, exitoso de explorar de una manera novedosa un periodo muy importante de la historia económica de la Argentina, que un poco las conclusiones nos llevan a ver que ha tenido una importancia enorme en cuanto a su legado respecto de la estructura de la economía argentina y de ciertos fenómenos recurrentes en esta economía. Entonces, en ese sentido, el libro creo que tiene un aporte valioso, porque sin duda hay mucha bibliografía previa, pero como decís vos, lo interesante es que aquí pudimos reunir a un conjunto de, digamos, historiadores económicos. Por supuesto, para mí fue un placer y un honor enorme participar como coeditora del libro con Roberto Cortés Conde, obviamente, y también con Jerry y con Javier Ortiz. Pero después hay una serie, digamos, participan especialistas, personas que conocen en detalle los aspectos sectoriales o los aspectos fiscales. Entonces creo que eso enriquece mucho el libro, da visiones diversas, que además lo interesante es que después de la lectura uno encuentra ciertos componentes sistemáticos a través de la lectura de los capítulos, ¿no? Entonces eso creo que es muy valioso. El libro tiene, digamos, los capítulos están muy fundados en evidencia, en datos, y también conceptualmente consistentes, digamos, con conceptos bastante centrales del análisis económico, ¿sí? Entonces el libro lo que va a hacer es, por un lado, explorar las consecuencias inmediatas de las reformas tan centrales que tuvieron lugar durante, yo diría, desde la revolución del 43, que fue un gobierno militar de un corte nacionalista, y después, de alguna manera, ahí empiezan a aparecer, digamos, ya algunas ideas y algunas acciones muy centrales en la dirección de ir hacia un proceso, digamos, yo diría, de industrialización sustitutiva, con unas características muy particulares y muy sustentado en política y socialmente en el sector asalariado y en el sector industrial urbano, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
creo que es importante entenderlo un poco a este proceso desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces yo por ahí, digamos, como mi sesgo es un poco monetario, voy a dedicarme a hablar un poco más de los aspectos fiscales, monetarios del libro. Obviamente no podemos hablar de todas las aristas porque es difícil, hay mucha riqueza, así que eso se los dejamos como algo para explorar cuando lean el libro, ¿sí? Pero creo que algo para comenzar que es interesante y que está muy presente en el prólogo de Roberto Cortés Conde es que las políticas que se implementan durante el primer gobierno peronista y un poco quizá en el periodo previo, no fueron de alguna manera políticas completamente novedosas, sino que fueron parte de todo un movimiento que ocurre en el mundo, como Roberto Cortés Conde señala de una manera, me parece muy interesante, comienzan de algún modo con el fin con el final de la Belle Époque, digamos, con la Primera Guerra Mundial y sus tremendas consecuencias, ¿sí? Sobre tanto sociales como económicas, que dieron, digamos, que no están desligadas también de la aparición de la Revolución Rusa y de los fenómenos inflacionarios en Europa, ¿sí? Y esto va a llevar a que digamos, a un poco un abandono, digamos, de la idea de un mundo mucho más integrado y digamos, con un comercio y flujos de capitales mucho más abiertos, hacia un mundo bastante más, con mayor intervención del Estado. Y eso, de alguna manera, se va a consolidar durante todo el periodo de la Gran Depresión, y también en el periodo de la guerra, que también va a ir un poco esa tendencia se va a acentuar, y aparece entonces, digamos, esta idea del estado de bienestar, digamos, que va a implicar, de hecho, una creciente participación del Estado, tanto en la regulación de la economía como a veces en la oferta o la producción de algunos bienes, ¿sí? Pero esto va a adquirir durante el periodo peronista yo diría unas características muy particulares por la dimensión de las reformas y por también el grado de intervención y regulación y de alguna manera por las distorsiones de precios relativos que se van a generar a partir de estas intervenciones. Entonces, ahí es importante pensar un poco en el objetivo inmediato, que era, digamos, producir digamos, por un lado, una gran expansión del gasto y un proceso de redistribución desde el sector agropecuario hacia los sectores urbanos, tanto asalariados como el sector industrial, ¿sí? Con la idea de acelerar este proceso de industrialización sustitutiva, ¿sí? Esa experiencia, bueno, rápidamente se choca con restricciones, pero se inicia en un país que tenía una enorme abundancia de reservas. Y eso, bueno, va a llevar a una gran expansión fiscal y una gran expansión monetaria que rápidamente se traducen en inflación y que se chocan con el hecho de que, obviamente, permitir que este proceso continuara requería necesariamente de expandir las importaciones, porque obviamente la industria era muy dependiente de los insumos importados y de maquinarias también, entonces esto rápidamente se encuentra con sus límites hacia los inicios, ¿sí? Yo diría que hacia el año 1948 Argentina ya va a experimentar su primera crisis de stop and go, ¿sí? Una crisis de balance de pagos que de alguna manera fue producto de las propias políticas que se habían implementado de fuerte expansión monetaria, fuerte expansión del gasto y consecuente inflación, ¿sí? Ahora, con el advenimiento, digamos, de Perón en el poder, se van a implementar una serie de reformas que van a posibilitar este proceso, ¿sí? Y el inicio del financiamiento, yo diría, monetario en forma sistemática del fisco, ¿sí? Y eso se va a dar a través de yo creo que hay dos instituciones que son fundamentales. Una es el Banco Central, que va a ser reformado de una manera, eso sí, muy alejada, digamos, muy alejada de lo que fueron ciertas reformas que hubo también en otros países, digamos.
digamos, el Banco Central que había sido creado en el año 1935 como una entidad mixta. La reforma de 1946 va a estatizarlo, digamos, y lo va a hacer bastante más subordinado al Poder Ejecutivo, pero por sobre todas las cosas, lo que fue, digamos, realmente algo muy alejado de los patrones que se observaban en las reformas en el mundo, es que lo que se hizo fue digamos, nacionalizar los depósitos. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que los bancos dejaban de existir como intermediarios financieros, captando depósitos y prestando a plazos más largos, con un cierto riesgo y a precios de mercado, para ser simples mandantes del Banco Central, digamos, en la captación de depósitos. ¿Sí? Al mismo tiempo, los redescuentos, que originalmente tenían el objetivo de darle herramientas al Banco Central para proveer liquidez a los bancos de forma transitoria en el caso de que algún banco tuviera problemas o que se produjera algún episodio, digamos, de fragilidad o de inestabilidad financiera, pasan a ser un instrumento central del Banco Central para la asignación del crédito al sector público y también de crédito subsidiado, porque el Banco Central de alguna manera controlaba las tasas, al sector público y a aquellos sectores considerados clave en este proceso de industrialización. ¿Sí? Entonces, digamos, paralelamente a esta aparición del fenómeno inflacionario, lo que va a suceder es que se inicia un proceso de notable desintermediación financiera. Los depósitos en el sistema financiero van a reducirse de manera significativa. Y se inicia también, bueno, este proceso de desintermediación financiera combinado, digamos, con expansión, digamos, con expansión monetaria y aparición de la inflación, ¿sí? Y todo este rol del Banco Central obviamente va a ser funcional a la financiación de este proceso digamos, de fuerte expansión del gasto público. El otro organismo que va a ser muy central en todo este proceso va a ser el IAPI, que digamos el IAPI aparece como, digamos, como una entidad que va a ejercer el control sobre el comercio exterior, y que va en la primera etapa, cuando los precios, digamos, de los productos de exportación eran muy favorables, lo que hacía el IAPI era comprarle a precios más bajos a los productores la producción y venderlo a precios más elevados en el exterior. Entonces el IAPI era en ese sentido, durante toda esa etapa fue superavitario, y todo ese superávit de alguna manera se usaba para justamente digamos, transferir recursos hacia justamente a los asalariados y al sector industrial, ¿sí? Entonces, digamos, esa enorme transformación del Banco Central y la creación del IAPI van a ser las vías por las cuales se va a implementar el financiamiento digamos, al fisco de manera sistemática. Y eso se va a agregar, seguramente Jerry va a hablar un poco también, digamos, el sistema previsional, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es, digamos, una transformación muy grande que va a tener después va a perdurar en la historia argentina, porque de alguna manera es un poco el nacimiento de la dominancia fiscal en Argentina, que va a estructurarse a través de un Banco Central con un rol muy anómalo, o diría poco común, poco observado en el resto de las economías, ¿no? Entonces, bueno, justamente aparece también el financiamiento monetario al fisco, a la vez que también el sistema previsional va a operar también de alguna manera como un financiador del sector público. No sé, Jerry, si ahí vos querés seguir un poco. Bueno, primero, gracias Matías por la invitación. A mí me resultó muy interesante, me metí en la charla anterior con Carlitos Melconian y Marina del Poyeto, y cuando uno escucha la discusión, escucha básicamente como que repite, hay un déjà vu con respecto a lo que hay en este libro, ¿no? Entonces, en el libro, yo voy a hacer 3 cosas rápido. Primero,
les voy a dar una impresión de qué me llevo del libro como coeditor en función de las distintas etapas de la Argentina y respondiendo a la pregunta ¿cuándo se jodió la Argentina? Como decía Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? A mí personalmente, de todo el análisis empírico y económico que se hace en este libro, que es muy fácil de leer, digamos, claramente la Argentina se jodió entre el 44 y el 55. O sea, no hay ninguna duda de que el legado es un legado de un sistema socioeconómico corporativista, claramente. Y entonces yo lo que voy a hacer, entonces para mí el libro es un extraordinario manual que también le serviría a Marina y a Carlos Melconian para ver qué es lo que no hay que hacer. O sea, que justamente que lo que hay que hacer es al revés de lo que se hizo durante la economía de Perón, si es que uno quiere una economía capitalista, pujante, donde se desarrollen los activos financieros, donde haya un grado de monetización genuina, digamos, es decir, de profundización financiera. Bueno, Perón va básicamente, se muestra en el libro claramente con evidencia empírica, va a explotar, o sea, va a explotar toda posibilidad de la Argentina de mantener su moneda y de desarrollar un mercado básicamente de capitales. El segundo punto, como decía, yo voy a hacer 2 puntos. Uno, voy a hablar un poquitito del mercado laboral y del sistema previsional, porque acá hay cosas mitológicas que uno tiene básicamente en la economía de Perón, y que el peronismo ha sido fantástica, ha tenido un marketing fantástico para decir que en su participación en la vida política argentina ha generado una muy buena redistribución del ingreso y demás. Ese punto uno. El segundo punto, les voy a dar algunos datos, ya que estamos en este seminario de finanzas, muy rápido, sobre el legado de la economía de Perón, un poco lo que hablaba Laura, que tenemos. Primer punto, en los trabajos de Juan Luis Burr, en el tema del mercado laboral, en donde muchos de los que están acá en la audiencia ya conoce, Perón básicamente lo que hace es adhiere a una gran cantidad de trabajadores a un sindicato unificado, si bien los sindicatos son por ramas, va a estar la famosa CGT, la CGT, como era el sistema corporativista italiano de Mussolini, va a estar ligado a un gobierno que va a ser al peronismo, y básicamente va a tener o va a intentar una política de aumento de los salarios reales. Lo que de manera sorprendente, cuando uno va disgregando los salarios por distintas ramas industriales, y Perón sale de su gobierno en el 55 con un salario real para las distintas profesiones absolutamente estancado. Entonces, en la mitología del peronismo, uno sale con la idea de que hubo una mejora de los salarios reales sustentables, porque se lleva el dato del salario del obrero industrial que estaba sindicalizado, y obviamente este sector protegido básicamente tenía... Primera mitología es que, por ejemplo, los salarios reales de los docentes se hace pomada. Y además, uno tiene lo que se llama una gran volatilidad en el salario real, justamente por lo que decía Laura, que vos tenés dentro del 46-55 varios intraciclos, tenés varios perones, si querés, pero que no puede desarmar lo que dice Laura. Segundo punto, con respecto al sistema previsional, es muy interesante, porque el sistema previsional, como decía Laura, primero te va a generar un surplus, porque tenés mucho más aportantes que las personas que se están retirando. Es una pirámide donde tenés los aportantes, pocos se retiran, pero Juan Luis Burr hace un trabajo excelente mostrándote que pasan 2 cosas. Primero, que se va pagando los que se retiran con una tasa de reposición, es un porcentaje del salario final cuando está trabajando, que no tiene nada que ver con el cálculo actuarial, o sea que está ya vaciando al mismo sistema previsional, o sea, está pagando muy por encima, ¿no?, en el cálculo actuarial de lo que... Entonces es algo como paradójico, o sea, va generando caja, pero al mismo tiempo, por el otro lado, está desfondeando el sistema. Y segundo, como va generando caja, la idea de estas distintas cajas de jubilación era meterse en bonos, digamos, hacer inversiones para mantener básicamente las anualidades para la jubilación, y parte de la financiación de ese tremendo aumento del gasto público, como decía Laura, va a ser recaudar esa caja, esa liquidez,
para adelantársela, digamos, para financiar el déficit fiscal y ponerle de manera compulsiva bonos. O sea que Perón crea un sistema previsional que sí que es verdad, que genera una cobertura más amplia, muy ligada a los sindicatos también, pero de alguna manera ya empieza el desfondeo del sistema cuando están haciendo. Y el tercer punto, yo sí voy a ir a algunos aspectos del legado del peronismo, de la economía de Perón. Y acá le voy a decir, primero, como decía Laura, primer legado es una fuerte expansión, es un primer Big Bang de expansión del gasto público. El gasto público, en términos del Producto Bruto, hasta el 40, más o menos, o hacia el 40, era de 18% del PBI, o sea, el gasto público consolidado. Cuando se va Perón, tenés 30% del PBI. Está bien, es verdad, estás en una economía mixta o estado del bienestar, pero digamos, vamos a ver cómo se desvía Perón y cómo la Argentina se cae del mapa luego de los acuerdos de Bretton Woods y del Plan Marshall. Obviamente, ligado a esto, tenés un aumento fenomenal de la presión impositiva, ¿no? Que pasa básicamente del 13% en el 45 al 22% en el 55, aun cuando va a necesitar, a través del impuesto inflacionario, a través de purgar y básicamente eliminar o reducir en términos reales el ahorro básicamente del país, va a ser una presión impositiva muy grande. Otro legado que tenemos es que el déficit entre 1900 y 1944, el déficit consolidado, nunca, pero nunca pasaba del 2,5-3%, y con Perón vamos a terminar con un déficit consolidado en términos del PBI del 8,4%. Es decir, como dice Laura, vamos a entrar en un sistema de una dominancia fiscal, ¿no? Que obviamente va a significar la otra cara de la moneda, la dominancia fiscal, cuando no tenés mercado doméstico de capitales, básicamente va a ser la inflación, que justamente sobre el 100% de ese déficit fiscal, 52% va a ser financiado con papelitos, y básicamente el resto del porcentaje va a ser financiado con reconversiones básicamente de bonos que eran voluntarios. Había un mercado doméstico de capitales digamos, importante, con las cédulas hipotecarias argentinas, el crédito argentino interno. Las familias tenían, en términos de bonos denominados en moneda argentina, ¿no? Argentina tuvo la moneda más fuerte del mundo junto al dólar norteamericano entre 1900 y 1939, aunque parezca mentira. ¿Sí? ¿No? Entonces vas a tener ahí y el otro legado es el cambio de régimen monetario, como decía básicamente Laura. Tenés un aumento, una tasa de expansión de agregados monetarios que pasa de un 7%, porque hay demanda de dinero, digamos, básicamente un 7%, porque es un crecimiento de la economía del 4%, ese 13% es un poco el diferencial o el señoreaje, digamos, de alguna manera. Vos estás pasando, terminás con una tasa de expansión promedio del 25%, o sea, no hay un aumento de la demanda anual, digamos, del 25% de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, como decía Laura, tenés desintermediación financiera. Vos tenés que los depósitos totales del sector privado, que representaban el 34% del PBI, 34% del PBI, hoy no sé si hablaron Marina o Carlos sobre este fenómeno, pero básicamente hoy creo que todo el sistema financiero no debe ser ni 20 puntos del PBI, deben ser 15, 11% del PBI. Entonces solo los depósitos del sector privado eran 34% del PBI y pasan cuando se va Perón al 22%. Los depósitos en caja de ahorro pasan del 15,8 al 8,7. Esto es una bomba de Hiroshima. O sea, ¿no? Digamos, los agregados monetarios totales pasan del 40% al 30%, 10% de caída del coeficiente de monetización de la economía argentina en un periodo de 9 años. Esto no lo ves en ningún lado. Vamos al otro legado. La Argentina va a tener entre 1900 y 1945 una tasa de inflación anual del 1,6% y Estados Unidos 1,9%. En 1946 vas a tener una tasa promedio del 19,2% en la Argentina y 3,6% en los Estados Unidos. La Argentina se va a desviar, Perón va a generar un proceso inflacionario que vas a terminar, como decía Laura, en un régimen inflacionario. O sea que vas a tener
estás entrando la estabilización inflacionaria. Otro punto que decía Laura es qué pasa con el mercado, digamos, cambiario, digamos, vamos a tener el nacimiento de manera sistemática de esa famosa brecha entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial. Esa brecha que era muy pequeña, luego de los 30, 31, cuando viene la Gran Depresión y demás, va a ser del 95% la brecha entre el libre y el oficial. Atraso cambiario va a ser la típica política populista con control de cambios, y va a terminar en una brecha del 211%. Más sesgo antiexportador, digamos, básicamente imposible, lo vemos como está ocurriendo hoy. Como decía, caída de reservas estrepitosa y de oro, ¿no? Es decir, reservas y oro en términos de PIB era el 23%, pasa a un 6%, digamos que eso es muy importante como básicamente backing, digamos, de la base monetaria, y terminás con un balance comercial sumamente negativo, y por lo tanto, lo que vos vas teniendo, lo que el libro básicamente se muestra, y lo muestra también en las consideraciones finales que hacemos con Laura, y en el epílogo de Roberto, que es muy, muy interesante, Perón deja un sistema totalmente bloqueado, o sea, un sistema económico muy alejado de un sistema de precios relativos a los cuales vos asignás básicamente los recursos, totalmente cierra la economía en un momento en que empieza el boom del comercio multilateral con los acuerdos de Bretton Woods, o sea que la Argentina entra en un proceso de autarquía, o sea que se desvía, se cae básicamente del mundo, y con lo cual vos vas a tener tremendas pérdidas de productividad por ese proteccionismo, ¿no? Vas a tener tremendas pérdidas de productividad, y entonces vas a dejar un sistema corporativista. Y vas a dejar un sistema corporativista, un sistema donde tenés el mercado de trabajo con una legislación trabada, vas a tener un comercio exterior trabado, vas a tener ya una idea de que el crédito dirigido y que utilizar el dinero como un recurso fiscal más que el dinero para que aceite la economía del sector real, para que el dinero tiene que tener estabilidad, ¿no? O sea, esa es básicamente la característica del dinero, y tiene que ser reserva de valor, y además una gran cantidad de distorsiones microeconómicas que se pone bien de manifiesto. Entonces, cuando vos unís, lo interesante del libro, cuando vos unís todos los distintos, como dijiste, todos los distintos papers o capítulos, donde tenés José Luis Machinea, bueno, Lema, o sea, lo tenés a Sebastián Katz, bueno, nosotros mismos escribimos Eduardo Corso, Laura con Javier, es decir, tenés una serie, Gabriel Sánchez, de PhD de Columbia, digamos, y es economista acá del Banco Interamericano de Desarrollo, vos te haces una idea de ese equilibrio general que es insustentable. Y no hay ninguna duda que el legado final que vos tenés es que pasaste casi fatalmente a un régimen inflacionario. Argentina va a pasar a un régimen inflacionario con fracasos totales, digamos, de planes de estabilización, ¿correcto? Con una sola excepción hasta el presente, que fue el plan de convertibilidad. O sea, el plan de convertibilidad fue lo más cercano, gracias a la hiperinflación, a de alguna manera desarmar el andamiaje de una sociedad corporativista, un sistema económico corporativista, y lamentablemente, esta es una opinión ya personal, ese experimento, muchas veces por mala suerte, mucha mala suerte ahí con el tema de la alianza y demás, pegó en el poste y se fue. Entonces yo ahora, por ahí le doy la palabra otra vez a Laura, si quiere, o no sé cómo Matías querés manejar vos básicamente esto, pero yo recomiendo vivamente, porque la verdad que nos hemos sorprendido. ¿Por qué otro libro más sobre la economía de Perón? Porque tiene un análisis económico muy moderno, tiene una evidencia empírica nueva, y es muy fácil de leer. Y para mí, esto es una opinión personal, si me quedaban dudas como historiador económico, que me estudié la Argentina hasta desde 1810 en adelante, soy un historiador, ¿viste?, matemático, cuantitativo, muy ligado a la moneda y finanzas, digamos, no hay ninguna duda que la Argentina se jodió en este periodo. Bueno, perfecto. Gracias, Jerry y Laura. Una de las preguntas justamente que tenía para introducir esto, la respondieron porque era haciendo alusión a esa famosa frase, si ustedes, y si parte de la idea de escribir este libro era identificar en este periodo el momento en el que se jodió la Argentina, y por lo que veo eso es
una conclusión básica del libro. Por lo menos mía, no sé si la Sí. Laura. No, a ver, yo, ¿sabés qué? No, a mí me parece que es interesante porque nosotros escribimos los capítulos, bueno, hubo una cierta coordinación hacia el final, digamos, pero yo creo que lo que es asombroso es ver a través de los distintos capítulos cómo las políticas y las transformaciones que se hicieron, digamos, un poco lo que decía Jerry, ¿no? Te generan un entorno, digo, mirás un poquito el equilibrio general, digamos, en el sentido de cómo las distorsiones de precios relativos van a llevar, digamos, a problemas de asignación de recursos que se vuelven recurrentes. Desde el punto de vista de la política macroeconómica también y de lo monetario, uno observa que la reforma del año 46 y posterior del 49 se revirtieron, pero como yo decía, me parece que lo que hizo, lo importante de este legado es que de alguna manera se naturalizó un manejo de las instituciones completamente poco transparente, completamente poco democrático y completamente ligado a los consensos de la sociedad, sino más bien a los intereses de los sectores que eventualmente están en el poder. Entonces, eso me parece un rasgo muy permanente, porque obviamente no es que la Argentina tuvo todo el tiempo inflación, pero lo que es interesante es cómo Argentina vuelve al fenómeno, cómo repite esto. Tampoco tuvo muchas crisis de stop and go, y muchas de ellas fueron producto de políticas inconsistentes, de intentos, digamos, macroeconómicos de expandir de manera persistente el gasto agregado. Digamos, como si no pudiera haber ningún aprendizaje de las historias previas. Entonces, yo creo que en ese sentido el legado es haber moldeado las instituciones de una manera, digamos, no sé, muy particular, que nos ha llevado a la recurrencia de estos fenómenos, porque se naturalizaron, se transformaron en lo natural. Es lo mismo que en el mercado laboral, digamos, como el achatamiento a partir de la creación de los sindicatos únicos, digamos, de las escalas salariales, hace que, bueno, justamente terminemos con un mercado laboral completamente segmentado, digamos, donde hay unos privilegiados que están sindicalizados y personas que persistentemente son expulsadas del mercado laboral porque la economía carece de cualquier dinamismo y de incentivos digamos, al progreso tecnológico, a la formación. Hay poco estímulo, digamos, porque hay poco retorno a la educación. Digamos, hay una consecución de no sé, como de comportamientos y de alguna manera formatos institucionales que van a hacer perdurable este fenómeno y van a hacer que se repita, porque la reforma, o sea, el Banco Central, por ejemplo, se reforma en el año 57, pero después se vuelve a reformar en la dirección digamos, de lo que fue el gobierno de Perón. Entonces es como, bueno, esta imposibilidad de aprender de la experiencia. Sí, no, yo lo que dice Laura es muy importante, porque no solo que el legado es un legado básicamente de tu sistema económico, que es muy trabado y demás, sino que además, desde el punto de vista de la inteligencia de los economistas, ha permeado como si, por ejemplo, la restricción externa es un fenómeno, viste, propio de la Argentina, es un excepcionalismo argentino, como es un fenómeno totalmente autoinfligido. No existe esa restricción externa. No, restricción externa es cuando vos tenés, viste, podés tener un problema de balanza de pagos, porque tenés un shock en el precio de la soja que cae a 50, pero no existe eso de restricción. Y cuando hablan, pero no, la Argentina es excepcional porque tiene un fenómeno de conflicto distributivo. Todos los países de la revolución industrial que hay conflicto distributivo en todas las sociedades del mundo. Entonces, digamos, basar digamos, pensar en la inevitabilidad de que Perón haga eso. No, Perón, un tipo brillante, y tiene un poder, digamos, tiene un proyecto de poder. Tiene un proyecto de poder, obviamente trata de cambiar, uno ve que trata de cambiar hacia el 54 y 55, y se da cuenta que ni siquiera puede dominar al Frankenstein que él creó. O sea, Perón trata de cambiar sobre el final, sin embargo, las variables ya no las puede dominar. Quiere decir que acá hay dos legados. Está el legado, digamos, de todo este sistema económico
propenso, antiproductivista, sesgo anti-exportador, totalmente aislacionista y viendo como si el mundo fuese una amenaza más que una oportunidad, que luego sociológicamente, y hasta en algunos economistas, colegas míos, entra como si fuese, digamos, como si fuese un tema objetivo, cuando en el fondo es una consecuencia de políticas económicas cerradas, ¿no? Y las consecuencias, cuando uno ve, el libro tiene los paneles, viste, de la publicidad, los paneles que había de la propaganda peronista, porque no estaba ni el internet, no estaba así como era, no sé si ustedes vieron en una exhibición en Europa, los famosos pósters soviéticos, con unos colores espectaculares, porque era la manera de arengar. O sea, lo genial del relato peronista, que tenés el relato sobre hay que aumentar los planes quinquenales, el primero y el segundo, que quedó trunco. Hay que aumentar la productividad se desploma, la productividad se desploma. Hay que aumentar el ahorro, el esfuerzo, tu trabajo es el ahorro en términos reales se desploma, es más, te lo quitan, ¿viste? Hay que exportar más, bueno, la exportación se desploma. Y sin embargo, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del mensaje en la Argentina, tal vez también muy influenciado por el estructuralismo cepalino después, pasa como que si es algo fatal, digamos, esto de la restricción externa, es algo fatal, ¿viste? De que tengas que devaluar, es algo, o el salario real, o sea, es una cosa increíble, donde de este periodo vos salís con un salario real, pero absolutamente estancado. Y como decía muy bien Laura, además, con un achatamiento de los salarios que se fijan absolutamente independientemente de la productividad. Entonces, digamos, es verdad, le da una cierta contención, y lo que es más interesante es que los europeos hasta el 47, obviamente, los europeos hasta el 47, básicamente tienen intervenciones, tienen coaliciones comunistas como en Italia y en Francia, pero enseguida a partir del 47 se dan cuenta que tienen que volver a un sistema de mercado, tiene que haber una economía social de mercado. Y la Argentina persiste, no solo que Perón persiste en eso, sino que va a reformar la Constitución en el 49 para perpetuarse e ir a la reelección. Así que yo diría que este es un libro que, digamos, de manera sorpresiva, es muy interesante porque es muy parecido a algunas cosas que están haciendo y recomendando economistas que han estudiado, han hecho doctorados, o sea, ¿no? O han sido premio Nobel de Economía, como Stiglitz, que creo que no entiende un carajo de macro. De macro abierta no entiende un carajo. Stiglitz entiende, tiene su premio Nobel por sus aportes microeconómicos, pero de macroeconomía no sabe mucho, ¿no? Entonces, y además está en Nueva York y no sabe básicamente lo que está pasando. Entonces, la Argentina, yo creo que el populismo que establece, acá termino, se establece un populismo en la sangre, que tiene una voracidad, tiene una tasa de descuento del futuro, digamos, altísima, o sea, o considera el futuro, es una política de satisfacción instantánea, ¿ok? De comerse los stocks de riqueza, o sea, de maximizar los flujos, que no son flujos sustentables, y esto es lo que nos domina hoy, básicamente siendo hoy un país muchísimo más pobre que en el 45, con lo cual hoy hay una urgencia de revertir, pero 180 grados lo que estamos experimentando, pero ya hay que hacerlo. Entonces el libro son libros objetivos de economía positiva, pero que te dan lugar a interpretaciones normativas, ¿no? Sobre cuál fue el legado. Eso es lo que quería decir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, armo una pregunta en base... Hay varios comentarios que está mandando la gente, nos está viendo más de 400 personas por Zoom y 200 más en YouTube. Una de las cosas que mencionaba uno de los comentarios es por qué no se enseña de esta forma la historia económica en los colegios. Y era algo que yo también pensaba leyendo el libro, porque lo que me llamaba la atención es que hay muy poca mención, o está muy por arriba, el tema de los planes quinquenales. Y cuando uno agarra un manual de secundario, historia económica, Perón, planes quinquenales. O sea, automáticamente, como si hubiera sido algo... y básicamente la idea del libro de ustedes es que fue más anuncio que consistencia de política económica. Entonces, ¿cómo ven ese tema? Primera pregunta. Y segunda pregunta, Laura, lo decías bien recién, las consecuencias de largo plazo y hasta el día de hoy que podemos ver
al haberse hecho este tipo de reformas de manera institucional, digamos, al haber podido perpetuarlas en el tiempo. Y quizás lo saco un poco de la economía, pero ¿por qué creen que fue difícil poner límites institucionales durante el gobierno? O sea, más quizás desde un punto de vista político. ¿Durante el gobierno Perón. o durante los Dura- otros gobiernos? ¿Durante el gobierno peronista? Sí, O- y o- también después, ¿por qué nadie pudo desandar estas reformas institucionales tan bueno, profundas, como ¿querés decía Jerry, empezar, recién hasta llegar a la convertibilidad querés en algún empezar vos, sentido? Laura? Sí, mi sensación, a ver, respecto de lo último, mi sensación es que es esta que yo decía, que un poco de alguna manera hemos naturalizado como el modo de funcionamiento situaciones que no necesariamente lo son, digamos, ¿sí? Entonces me parece que digamos, primero, bueno, también hay una cuestión de que los gobiernos, digamos, justamente este sesgo, digamos, de comerse los stocks que mencionaba Jerry, es algo que está muy incorporado al hacer de la política macroeconómica. Aquí intervienen, por supuesto, cuestiones de incentivos y de la economía política, digamos, ¿sí? Que obviamente no están presentes en los manuales de enseñanza de historia, que es una historia fáctica, y bueno, a veces no estamos tan seguras que esté despojada de visiones, digamos, ¿no? Y tan lavada. Yo dudo de eso, no creo que sea lavada, pero me parece que en parte ahí, por un lado, hay unas cuestiones de incentivos, ¿sí? A dejar para los otros la tarea de dar las malas noticias, eso por un lado, o sea, los pocos incentivos desde el punto de vista de la economía política, pero también el hecho de que de alguna manera todo este folclore acerca, o estas ideas acerca de la justicia distributiva entendida de la manera en que la entiende el peronismo, quedaron o la cuestión de la puja distributiva, por ejemplo, quedaron tan permeadas bueno, en la inteligencia, en la clase política, y entonces uno lo ve, digamos, lo ve en los debates, eso se ve, me parece, con muchísima claridad. Yo también quería, porque en algún momento tuve un comentario que me pareció interesante. Fíjense que en algunos países, como los países nórdicos, hay un estado de bienestar que, nada, tiene una presencia enorme. Sin embargo, la sociedad encontró maneras de que eso, en última instancia, esa decisión, primero que esto se hiciera a través de la imposición, de impuestos, digamos, de herramientas que son suficientemente transparentes y que, digamos, responden a un consenso democrático acerca de si se quiere hacer eso o no se quiere hacer. Mientras que en Argentina todo esto está gobernado por los impulsos de quienes están en el poder, digamos, ¿sí? Entonces, creo que eso refiere al sesgo corporativo que tiene, digamos, el hacer de la política y el hacer de la política monetaria, perdón, de la monetaria es mi sesgo, de la política económica en Argentina, ¿no? Yo creo que de eso está un poco impregnado un poco el hacer de las políticas. Me parece que ahí un poco está la dificultad. Mira, dos cosas, Matías, lo que me preguntabas. Con respecto a los planes quinquenales, por ejemplo, el plan quinquenal de Helbar, que es otro periodo, son 8 puntos. Es una página y media. Estos dos planes quinquenales, básicamente son muy parecidos. Son planes quinquenales de esbozos. Hay que aumentar básicamente el ahorro. Va a haber que producir un plan nacional de viviendas. Va a haber que... No son planes, viste, que, digamos, estructurados, son planes voluntaristas. Ese es el primer punto. Segundo, ¿por qué no se enseña básicamente en la escuela secundaria? Yo creo que la economía o la idea del costo de oportunidad, que si vos estás acá, o los que están escuchando porque están sacrificando el tiempo para hacer otra cosa, la idea del costo de oportunidad, la idea de que los recursos son escasos y demás, no se enseña, y porque tampoco creo que conviene, digamos, mucho enseñarlo, es el punto. Y con respecto a lo que decía Laura, no te olvides que los militares que vienen después, salvo, bueno, viene Frondizi, fue una experiencia, una aventura muy corta. Tanto Aramburu se quería convertir en un Perón, Onganía se quería convertir en un Perón,
Onganía es el que le otorga las obras sociales básicamente a los sindicatos. Mismo Lanusse tenía ideas raras, digamos, es decir, todos los que suben, Alfonsín quería hacer el tercer movimiento, ¿no? Es decir, todos tienen, ¿por qué? Porque básicamente esto te genera, digamos, el corporativismo te genera cierta colusión entre la clase política, ¿sí? Y básicamente distintos estamentos de la sociedad, ¿no? Es decir, vos tenés Estados Unidos en donde el gobierno norteamericano puede cambiar un poco, pero vos tenés que la economía capitalista norteamericana sigue básicamente, explota y aumenta la productividad, es decir, está bien, va a tener alguna injerencia, si Biden comete un error le va a meter un impuesto bárbaro, ¿viste?, a las empresas y qué sé yo, y después lo van a desarmar, pero no te va a influenciar radicalmente. Acá básicamente la economía está subordinada a los intereses de los sectores corporativistas que no son los intereses del ciudadano común. Porque el ciudadano común lo único que está pasando en este país es que está desapareciendo la clase media, está desapareciendo la movilidad social, estamos teniendo un peronismo que se llama justicialismo, kirchnerismo, está teniendo cada vez más pobres. Entonces, digamos, lo que yo digo es que, y bueno, como estamos en el tema este de finanzas, acá en el seminario, digamos, de finanzas, bueno, hoy en día el ciudadano argentino, la ciudadana argentina, y creo que lo dijo, tuviste Isonomía ahí en una de las mesas, ¿no? A Juan Germano lo tuviste. Sí, sí, por la mañana, el panel de análisis básicamente, político. no sé si mostró la filmina que el 72% de los argentinos piensa que el Estado va a resolver los problemas. Bueno, vos tenés, o sea, básicamente la educación del ciudadano argentino es anticapitalista. Entonces el consenso es seguir por la misma ruta hacia la catástrofe. Y por ahí cuando venga la catástrofe, bueno, viste, más o menos alguien, pero no hay plafón para justamente, para que el manual lo pueden leer para lo que no hay que hacer, pero no hay plafón. Yo creo que el corporativismo está impregnado, somos esencialmente corporativistas, que viene sociológicamente, que hemos sido igualitarios, Argentina fue un melting pot, que acá no había cosas de, viste, títulos de nobleza, ni nada, no, vos todavía vas a Francia, la República Francesa, y si vos sos noble, viste, te reciben como, acá no había eso, pero una cosa es tener una cosa igualitaria y otra cosa es ir a una idea de populismo o pobrismo. Entonces, digamos, yo creo que ese legado es muy fuerte y yo creo que la gran oportunidad perdida de la Argentina fue la Alianza. La Alianza fue la gran tragedia para mí. Argentina fue ese momento, ¿no? Pero bueno, antes, como decía Laura, queda tan impregnado instituciones que son paraeconómicas, si uno quiere decir, y no la podés básicamente, no las podés desandar, ¿no? Bueno, Laura, si querés hacer un último comentario, ya nos estamos quedando sin tiempo. No, y si yo creo que ya estamos. Básicamente les agradezco y agradezco también todos los comentarios. Es una muy linda oportunidad de estimular a la gente a que se sumerja en el libro. ¿Sí? Hay muchas cosas muy interesantes para explorar. Y así fue para nosotros como editores. Eso es lo que les quería decir, en el sentido de que nosotros no escribimos el libro pensando en que esto iba a converger de esta manera. Sucedió, digamos, cuando como editores leímos los capítulos, encontramos un hilo conductor muy, muy poderoso. Así que creo que eso es una enorme virtud del libro. Y bueno, también el desatar la polémica, por supuesto, ¿no? Que es lo que desearíamos que suceda también en las aulas, pero no sucede. Así que bueno, gracias. Yo te quería decir algo ahí, veo que dice que la opinión es muy sesgada. No es para nada sesgada. Los datos son totalmente empíricos. Los datos que acabo de mostrar, bueno, puede ser que a alguien le guste que haya, digamos, una caída del 15%, que haya, digamos, desintermediación y que no se pueda, que se revienten los mercados de capitales, pero son de autores, obviamente el que les habla tiene el peor paper probablemente ahí adentro, pero que es interesante, pero digamos es muy interesante leerlo. Hay visiones hasta en la parte de agricultura, hay 2 papers sobre el fenómeno de la agricultura que prácticamente no coinciden. Básicamente, en el caso de Katz y Machinea,
viste, se sorprenden ellos mismos del resultado consolidando los datos, porque empezaron con una cosa y vieron, mismo Juan Luis Burr, piensa, dice, bueno, el sistema de seguridad, así que hay básicamente hechos que son totalmente objetivos, y bueno, cuando uno habla del legado, habla básicamente de que piensa por qué esto perduró en la Argentina. Así que es muy interesante leerlo. Es economía positiva, pero obviamente que analiza la política económica, ¿ok? Con los datos duros te dice, bueno, qué es lo que pasó. Así que no, te agradezco mucho, Matías, que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí, sumergirse en los fintechs y supongo que las bitcoins, que no es un momento muy También, no. Hay que incorporar, Aprovechamos. hay que incorporar todo. Muchísimas Bueno. gracias, porque también fue un panel que enriqueció mucho todo el evento, así que les agradecemos por la participación. Gracias. Bueno, muchas